Estamos en esta mesa de análisis internacional de este miércoles 22 de junio. Estamos con Gustavo Calvo, Leo Harari y a quien escuchaban recién, no necesita mucha presentación, amiga de la casa. Para este tema la incorporamos Susana Mangana. ¿Cómo está, Susana? ¿Todo bien? Muy bien, Romina, un gusto siempre saludar a mis buenos amigos, Leo, Gustavo, y también a ti, por supuesto, Romina. Y sí, contenta de volver a entablar contacto con los escuchas de Radio Mundo y de En Perspectiva. Un placer para nosotros. Bueno, vamos al segundo tema que tenemos en agenda. En una cumbre de líderes de la Unión Europea que tendrá lugar el jueves y el viernes, ese bloque decidirá si acepta a Ucrania como país candidato a sumarse al tratado. La ex República Soviética presentó su aspiración a fines de febrero, poco después del inicio de la invasión rusa. Desde entonces, su presidente Volodymyr Zelensky no ha dejado de insistir ante Bruselas para que demuestre que las palabras sobre la pertenencia del pueblo ucraniano a la familia europea no son en vano, ha dicho. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado que no tiene nada en contra del ingreso de Ucrania en la Unión Europea. No es una organización militar, es un bloque político a diferencia de la OTAN, afirmó el mandatario días atrás. Sin embargo, su portavoz, Dmitry Peskov, había lanzado un mensaje muy diferente horas antes cuando afirmó que el Kremlin seguirá de cerca la candidatura de Ucrania porque considera que el bloque comunitario se está transformando en una plataforma militar. Recordemos, para formar parte de la Unión Europea, un país debe cumplir una serie de requisitos políticos, por un lado, democracia, Estado de Derecho, protección de minorías, y económicos, una economía de mercado viable, además de comprometerse a asumir las reglas del Estado europeo, del derecho europeo, debía decir. Estas reformas pueden llevar meses o años en Ucrania y dependen en gran parte del final de la guerra lanzada por el Kremlin y del grado de devastación que deje. Además de instar a Ucrania a emprender estas reformas, las grandes potencias europeas se están ofreciendo como garantes de un acuerdo de paz duradero entre Kiev y Moscú. La semana pasada, el presidente francés Emmanuel Macron sostuvo que su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, va a tener que negociar con Rusia. Y nosotros, los europeos, dijo, estaremos presentes en esa mesa para ofrecer garantías de seguridad. Cuando, espero, Ucrania haya ganado, tendremos que negociar, precisó el mandatario galo. Bueno, ¿cómo ven esto que nos va a tener atentos ahí entre mañana y pasado respecto a esta posible aceptación de candidatura para unirse a la Unión Europea? Son fuertes las palabras que ha utilizado Zelensky, ¿no? Que no sea solo la familia, no nos consideren a los ucranianos solo la familia europea ahí, ¿no? Sino que no sea en vano, que tomen una actitud más concreta, como permitirles entonces ser efectivamente, oficializarlo como candidato. Bueno, ¿quién quiere empezar? Leo, ¿querés arrancar vos? Hoy empezó Gustavo, ¿no? Sí. Bueno, empezamos por allá. Por lo menos algunos pincelazos. Mirá, primero, el hecho de que sea aspirante a entrar, que es un estatuto, porque a partir de ahí se empieza toda una serie de procesos, eso no es difícil que lo consigan. Es un gesto político. Ya en la reunión de los ministros europeos se vio que era favorable, y ahora en el Consejo, es decir, en la reunión que va a tener lugar de jefes de Estado y de Gobierno, probablemente el gesto político se haga. Ahora, llevar eso a la realidad es otra historia. Es otra historia, por ejemplo, Turquía hizo eso, pidió el ingreso y se le aceptó como aspirante a ingresar en 2004. Todavía la Unión Europea considera que no ha cumplido con todas las condiciones necesarias, porque tiene problemas con minorías, está en lucha con los kurdos, porque tienen problemas con la estructura del sistema judicial. Y bueno, entonces, lo mismo cuantos de los países de Balcanes que están atrancados desde el 2006, desde el 2008, desde 2010. Todos los cuales tienen ese estatuto que Ucrania seguramente va a conseguir el jueves.
Pero luego, una de las cosas que realmente se le pone difíciles es que, ya sea en el Pacto de Copenhague como en los otros acuerdos que se hicieron más adelante, una de las exigencias es la estabilidad del sistema institucional. Y no se puede un país en guerra pedirle una estabilidad institucional. Es un país que está en guerra, es decir, que tiene suspensión de derechos, concentración de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso solo va a suspender las acciones de ingreso hasta que haya condiciones de estabilidad. Entonces, es un acto político que va a ir todo lo que políticamente se pueda ir. Después hay países que tienen sus dudas también, por otra razón, y es que si es europeo o si es aceptado como miembro de la Unión Europea, la reconstrucción la van a tener que pagar entre todos los países de la Unión Europea. En cambio, tal como están las cosas hoy, podría pasar a través de los grandes organismos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema que les va a costar caro, pero hay sobre todo un problema de grandes cantidades de ajustes. Y después, claro, no hay que olvidar que ya desde el 2014, con el movimiento de Maidán y con todos los cambios que hubieron, ese paso ya había estado bastante avanzado. Y una de las cosas que lo paraban era el alto nivel de corrupción y la falta de garantías a nivel judicial y de libertad de prensa, etcétera. Y nadie dice que todo eso se haya arreglado tampoco. Entonces, les va a ser muy difícil, va a llevar tiempo, es un acto político que va a tener el impacto a corto plazo que corresponde. Y después veremos. Perdón, para terminar, es una foto muy amplia del asunto, pero el ingreso a la Unión Europea a largo plazo es una enorme, gigantesca ventaja para la Unión Europea. Integra un país que sería el más grande de la Unión Europea. Hoy estábamos hablando ahora comparando Colombia con Uruguay. Ucrania tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados. Quien le sigue atrás en Europa es Francia con 540. Y después Alemania, España, que son los otros países más grandes, no llegan a tener el 70% de la superficie de Ucrania. Es decir, es un país grande, es un país fértil, es un país rico. Sería un enorme avance, solo faltaría Rusia para hacer de Europa una verdadera primera potencia mundial. Pero eso ya ciencia ficción, como diría seguramente Gustavo, para calificar lo que yo digo en general. Pero digamos, gente como Merkel pensaban así. Hay quienes piensan así, mirando a más largo plazo. Acabas de decir las dos frases con las que yo iba a empezar a hablar, así que estamos de acuerdo en algunas cosas, ¿viste? Que Rusia podría integrar una gran Europa y que así pensaba Merkel. No creo que eso ocurra ahora, porque evidentemente la situación hoy es otra. Con Rusia se está planteando una cumbre de la OTAN que tiene, como siempre, distintos abordajes, distintas miradas. No en vano también se va a celebrar en Madrid con un presidente Sánchez que va a utilizar, obviamente, como cabría esperar, esta oportunidad para mostrar también su fuerza, para mostrar que ha consolidado un gobierno capaz de enfrentar lo que la oposición muchas veces le ha dicho, ¿no? Que son un conglomerado de fuerzas, pero que finalmente no tenía bien aceitado, ¿no? El gobierno, mostrar una España pues que pueda seguir atrayendo inversiones, pero también turismo, porque paralelamente se va a celebrar una reunión de acompañantes, va a haber actividades de ocio y de cultura, si se quiere, en paralelo, encabezadas por la propia reina Leticia. Pero concretamente yo coincido con Leo en que va a conseguir que se acepte esa candidatura formalmente, porque hay consenso en los 27 para recibir de parte de Zelensky, que no va a venir, finalmente no va a viajar a Madrid, sino que lo va a hacer vía videoconferencia, como ya nos tiene acostumbrados. Pero también es verdad que hay gente que a pie de calle, dijéramos, ¿no? Se pregunta si era tan importante el mercado de Ucrania, si era tan importante todo lo que importábamos de cereales, ¿no? En Europa, y también de energía, pero concretamente aquí en España, ¿no? Que el pienso, ya hemos dicho, el pienso que fabrica España dependía total y exclusivamente de los cereales de Ucrania. ¿Por qué no se lo admitió antes a la Unión Europea? Y bueno,
Aquí tenemos esta cuestión, como dice Leo, yo creo que no es menor, que no ha habido independencia judicial, o por lo menos no se ha demostrado sobradamente. Encabeza, es un país que tiene la posición número 122 en el ranking de corrupción y de falta de transparencia a nivel mundial. De 180 países que entran en ese ranking, está en el puesto 122. Es un país que dice tener voluntad europea, que quiere separarse del control y de la tutela de Rusia, y lo está pagando muy, muy caro ese precio, pero por otro lado es muy parecido a Rusia, con lo cual, a ver, tengamos cuidado con esto, porque nos podemos pillar las manos los europeos, ¿no? Hoy se acepta a Ucrania, por ejemplo, pero vamos a rechazar a Rusia, que tampoco ha pedido entrar, es verdad. Pero tengamos cuidado con esto, pero sobre todo yo creo que la cumbre de la OTAN lo que se va a plantear muy claramente es el desconcierto, la incertidumbre que pesa hoy en las relaciones internacionales en general, pero también en esta fuerza transatlántica, donde tendrán que ver cómo se paran en este nuevo escenario, donde China sigue yendo por libre, donde no ha condenado todavía la agresión y la invasión rusa a Ucrania, donde evidentemente... Susana, perdón, ya... una consulta. Mencionaste 2 veces la cumbre de la OTAN, pero te estabas haciendo referencia a la Unión Europea, ¿no? ¿Al Consejo Europeo? Sí, claro, a ver, la cumbre que vamos a tener del 28 al 30 en Madrid es de la OTAN. Y claro, a veces uno confunde. A la OTAN no ha pedido entrar Zelensky, bueno, lo pidió en su momento, pero hoy sabe que eso es imposible porque sería echar un bidón de gasolina a lo que ya tienen con Rusia. Pero por eso es que Putin dice, a mí no me molesta, a mí no me importa, reculando un poco o bastante, dice no me importa que entre la Unión Europea, pero claro, que seguirá de cerca, porque dice que la Unión Europea ahora ha dejado de ser una unión económica, financiera, etcétera, y comercial, sino que ya adquiere visos de ser una potencia militar. Bueno, a ver, eso es verdad, lo hemos destacado en este espacio también. Ha habido una apuesta fuerte al militarismo. Aquí los que crecen en cuanto a beneficios siguen siendo los clústeres y las corporaciones militares, sobre todo europeas, pero también estadounidenses. Entonces, es muy triste ver que efectivamente, lejos de hablar de paz, lejos de buscar mecanismos para apaciguar los ánimos, lo que hemos hecho es dotar de más armas a Ucrania. No les enviamos soldados en el terreno, pero sí asesores militares, y después reforzamos posiciones en los países bálticos, Lituania y demás, que ahí tenemos otra crisis ahora con Kaliningrado. Entonces, a ver, es un panorama muy conflictivo. Yo creo que la propia OTAN no sabe para dónde diablos tirar en este momento, porque como digo, hoy sí creo que podemos decir que se está gestando un nuevo orden mundial que probablemente, porque no lo hemos sabido hacer mejor, no salga muy diferente al que ya venimos practicando, que parece que sigue siendo ese bipolarismo que teníamos, ¿no? Ya no es la Unión Soviética, pero es Rusia y sus acólitos, llámese, por ejemplo, Bielorrusia, llámese, por ejemplo, hoy China, que está más cerca de Rusia que de Estados Unidos. Fíjense que el propio Putin, como socarronamente dice que está redirigiendo su comercio hacia los BRICS, y es verdad que está teniendo en cuenta a la India, también a China, por supuesto. Entonces, a ver, yo creo que la propia OTAN no sabe muy bien qué hacer. Han hecho lo que les parecía más sencillo, que era apostar a incrementar gasto militar y en defensa de parte de los países europeos. En el sentido de entrar a la Unión Europea, Ucrania, esto conlleva riesgos, ¿no? Porque a ver, Leo luego qué opina, y Gustavo, pero cómo aceptamos, cómo masticamos nosotros que le digamos que sí a la Unión Europea, pero no a la OTAN, porque evidentemente, a ver, de esto se trataba la guerra de Rusia contra Ucrania, que no querían una ampliación de la OTAN hacia el este, no querían que se acercara la OTAN a las fronteras de Rusia, por más que ha sido el propio Putin el que ahora ha forzado la mano de Suecia y de Finlandia, que finalmente van a entrar a la OTAN muy próximamente, con lo cual va a haber más OTAN en las fronteras de Rusia, ¿no? Pero bueno, ahí está el cálculo errado de este hombre, que yo sigo pensando que no es un loco, que es muy astuto, pero bueno, no durará eternamente, y por tanto las decisiones que tomen ahora, tanto a nivel de Unión Europea con Zelensky como también esta cumbre de la OTAN, va a ser el mundo o el legado que va a quedar para el que venga detrás de Putin. Tengamos eso en cuenta. Gustavo. Sí, varias cosas un poco rápidas. Hay que convenir varias cosas. Hay que convenir que Ucrania ya no era un buen candidato para entrar ni a la OTAN ni a la Unión Europea antes de esta guerra. El Euromaidán fue un golpe de Estado. Es algo que ya no se discute.
más que nada después de las filtraciones de las conversaciones de Victoria Nuland, que era la encargada de asuntos hemisféricos, con el embajador norteamericano en Kiev, donde directamente termina el diálogo diciendo fuck Europe, es decir, vamos a poner los gobernantes que queramos y Europa no nos interesa. Y ahí vamos a temas más de fondo. Esta guerra todo hace pensar, y no vamos a tratar de adivinar más porque ya hemos adivinado mucho le hemos cerrado, pero como están hoy las cosas, Putin está muy cerca de conseguir aquellos objetivos políticos que redactó en una carta en diciembre a Washington. Es decir, un colchón en su frontera, que Ucrania no ingrese a la OTAN, que Crimea estabilice su estatus ruso y alguna cosita más. Pero no admitir misiles al este del río Dnieper. Pero Tengo hoy casi lo tiene todo eso. Entonces, si en definitiva... No te están escuchando, pero tienen los dos alguna cosa que comentar, a ver. Ya termino, Susana, ya te dejo. Déjame terminar la frase. No, era para que tú lo hablaras ahora. Ah, bien. Si yo soy realista y me olvido de la guerra y lo horrible de la guerra y todo eso, digo, bueno, en definitiva... no se le podía haber respondido a la carta a Putin hace 4 meses y decirle Ucrania no es un buen candidato para entrar en la OTAN, porque hace 4 meses lo que Putin sentía cuando prendía la radio, además de perspectiva por supuesto, era la voz de Zelensky diciendo nos están por aceptar en la OTAN, nos están por aceptar en la Unión Europea. Zelensky de mañana, de noche y de tarde hablando de eso. Entonces, hay muchas torpezas en el medio. Por supuesto que no se entra en una guerra solo por torpezas o lo que diga Zelensky, pero hay un trasfondo económico también. Como dijo Leo, Ucrania es un país muy rico, está en plena llanura euroasiática, es el 5º productor de trigo, es decir, tiene muchas cosas a favor y todo el mundo obviamente desconfía de que no se trata solamente del Donbass, el Mar de Azov, Mariupol y Crimea, todo esto. Ahora, que ingrese a la Unión Europea es un signo de apoyo, como vestirse de amarillo y azul en la Comisión Europea, saludar a Zelensky por videoconferencia, porque Ucrania sigue poniendo los muertos por los valores de otros. Eso es lo que está pasando. Entonces, de alguna manera, toda Europa sabía el 23 de febrero que ningún soldado de la OTAN iba a pisar territorio ucraniano. Así va a suceder hasta que termine esto. Algo interesante que dijo Susana, y quería apoyarlo, es la divergencia entre OTAN y Unión Europea. La lógica implica que Europa se ponga los pantalones largos. La Unión Europea tiene que tener su estrategia de defensa, llámese OTAN o como se llame, y ser propiamente europea. Y lamentablemente va a haber que gastar más dinero en armas, porque esa dependencia con Estados Unidos termina siendo también una dependencia ideológica, de discurso y hasta en los tics. Es decir, los jefes de gobierno europeos van a decir las cosas antes, piensan que puede parecerle eso a Washington, y eso es malo, es dañino para Europa. Por eso estuvo muy bien esta reunión entre Zelensky, Macron, Scholz ahí en Kiev hace poco, donde yo creo que le prometieron algunas armas, pero creo que también le dieron algunas líneas rojas. Es decir, acá esto, si sigue mal, va a terminar en una negociación. Acostúmbrate a la idea, porque todos tenemos un límite. Disculpa, Susana, pero quería... Dale, Susana, me olvidaba. Sí, no, a ver, a mí me gustaba, para complementar esto que estás diciendo tú, y pensé que ibas a tirar por ahí, a ver, Stoltenberg estuvo de visita a fines de mayo, aquí un fin de semana, trabajando con el presidente Sánchez en España, previsiblemente acerca de la cumbre que va a celebrarse la semana que viene en Madrid, y evidentemente tiró algo que ya para mí es una red flag, como le dicen a los más jóvenes, ¿no? Es digamos, una alerta, o por lo menos es una llamada de atención. Se habla ya de la solución de Karelia. Karelia es una zona en el sudeste de Finlandia que la perdió Finlandia hacia Rusia. O sea, Rusia desde 1939 la había agredido, la había atacado en Finlandia. Y bueno, por distintos acuerdos, finalmente a partir de 1945, porque luego también Finlandia la volvió a recuperar por unos poquitos años, pero esa región de Finlandia quedó dividida en la Karelia oriental para Rusia y Karelia occidental para Finlandia. Los escuchas pueden escribirlo en Google, sale muy rápidamente la historia. Entonces ya se habla de una solución a la Karelia para Ucrania, y lo que está dando a entender Stoltenberg con esto es que la OTAN sí aceptaría ahora algo que no se dijo antes, y tiene razón Gustavo. ¿Por qué hoy están diciendo algo que se pudo haber adelantado y haber ahorrado meses de guerra trágica? 119 días al día de hoy, o sea, hoy se celebran se recuerdan ya
19 días de esta guerra. Entonces, ahí perdería el Donbass. No sabemos si todo el Donbass, parte del Donbass, pero a ver, siempre hemos dicho que hay superioridad militar por parte de Rusia, quizás no tanta como se sospechaba al inicio. Ya ha habido, tú decías, Gustavo, de esta reunión última que hubo entre los líderes europeos y Zelensky, Alemania ya ha mandado unos obuses muy importantes a Zelensky, con lo cual se están utilizando, se van a utilizar muy próximamente. Pero a ver, hay que entender que cuando decimos que Ucrania defiende con sus muertos los valores de la Unión Europea, a mí esto me deja preocupada, no por lo que lo digas tú, sino que me preocupa qué valores estamos defendiendo, porque en Europa creíamos que queríamos la paz, que queríamos pacifismo y no militarismo, pero además aquí hay hipocresía, vuelvo a decir, vinculada como estoy fuertemente a ONGs vascas que estamos trabajando con los refugiados ucranianos que llegan, no dejo de tender la mano a unos, pero denunciar también la falta de solidaridad con otros que han llegado mucho antes desde Centroamérica, para no hablar siempre de Marruecos o de Afganistán o del Sáhara. También hay latinoamericanos que están esperando una cita para tramitar sus documentos. Aquí en la mesa tengo un proyecto que os lo puedo mostrar, aquí una recogida de firmas que se llama Proposición de Ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Se llama ILP y para septiembre somos varios los que estamos recogiendo firmas de ciudadanos de más de 18 años en el territorio de España, porque realmente se necesita regularizar un montón de expedientes. Pero también otra cuestión, ¿no? Cuando hablábamos de las condiciones de Copenhague para entrar, ¿qué quiere decir esto? Los tratados, las condiciones de Copenhague para que entre Ucrania a la Unión Europea. Bueno, no solo el tema de corrupción, la democracia, si es que existe democracia plena, la independencia del sistema judicial en Ucrania, que eso todo, como decía Leo, ahora queda en entredicho con la guerra. Pero también hay que pensar que Ucrania tiene otra manera de otra cultura que no es exactamente la que ya llevamos implementando entre los 27 en Europa. Y si ya con los países del Visegrado, Hungría, Polonia, había diferencias gruesas a la hora de entender cuestiones como, por ejemplo, orientación sexual, inmigración, etcétera, eso ocurre también con Ucrania. No es fácil ser homosexual, lesbiano, o sea, la comunidad LGBTQI, y lo sé muy bien porque lo hablo mucho con estos refugiados ucranianos, que Leo, déjame decirte, tú creo que todos conocéis, no sé si Gustavo ha estado, pero Bilbao, sabéis que hay una zona de chiquiteo, le decimos, de bares, que se llama Las Siete Calles, y bueno, ahora en verano, con el tema del fin de las clases, celebraciones varias, despedidas de soltero, a los refugiados ucranianos, sobre todo mujeres, Romina, es muy curioso, porque me han pasado varias veces de encontrar grupos de muchachos y no tan muchachos disfrazados con tutús y con todo tipo de vestimentas raras, y estas mujeres me miran y me dicen, ¿son gay? Y digo, no, simplemente están haciendo el tonto, son tontos, no son gay. O sea, van vestidos de una manera para ellas un tanto extraña, estrambótica, y lo asocian inmediatamente con la homosexualidad. Entonces mi pregunta luego viene por ahí, les digo, ¿esto no es normal en Ucrania? Y dicen, no, en Ucrania esto no se ve, allí no se ve. O sea, que Ucrania, no nos engañemos, por un lado, habría que ver qué valores de Europa son los que estamos defendiendo o defiende Ucrania, y segundo, no todos esos valores de Ucrania es lo que supuestamente hoy es el acervo cultural de una Unión Europea que tiene distintas velocidades y lo sabemos bien. Perdón, Susana, pero con la propia Turquía en algún momento hubo mucha resistencia justamente por decir eso que estás diciendo tú, es decir, claro, no todos eran mieles con Ankara. No, es decir, no. Muchos europeos llegó un momento en que dijeron, bueno, preferimos que no esté. Claro. Sí, está todo el problema del islamismo también ahí. Pero que un comentario para lo último que decías, porque todavía no lo he digerido, lo doy tal como lo escuché esta mañana en Radio France. Han agarrado algunos ciudadanos franceses, militantes de grupos neonazis, que han ido como voluntarios a hacer la guerra en Ucrania. Y pareciera ser que hay una internacional, digamos, neonazi, que va a hacer su práctica de guerra en territorio ucraniano. Lo digo, no lo he digerido todavía, no tengo nada más que eso que escuché en la radio, pero había el caso en particular de dos que dieron con nombre y apellido, que saben dónde están y con quiénes están, o sea que hay terreno, es un terreno complicado, Yo quería hacer una nota
para redondear, porque hay demasiados elementos arriba de la mesa. Sí. Y es que en estos próximos días tenemos el G7, tenemos la OTAN, tenemos el Consejo de Europa también, y tenemos los BRIC que se reúnen. Es decir, estamos asistiendo en el mundo real, en tiempo real, a los esfuerzos de reorganización que tanto hablamos en cada una de nuestras mesas sobre el desorden mundial. Entonces vamos a tener el G7 que intenta consolidar el liderazgo norteamericano y por eso Biden llega de hacer una vuelta por algunos de los países aliados y va a hacer otras durante el mes de julio hacia el oriente tratando de consolidar. Por otro lado tenemos la OTAN, que ya analizamos un poco, el Consejo de Europa, que también analizamos porque un tema de la agenda es Ucrania, y el BRIC, que por primera vez desde que empezó la guerra va a participar Putin en una cumbre, es decir, con otros presidentes. Va a ser virtual, pero invita a Pekín y va a estar Xi, Bolsonaro, Modi y Ramaphosa, es decir, Estados Unidos, Brasil, perdón. No. Ese justamente no. Seguro que no lo invitan. Me equivoqué de imperio. China. Anda letra por letra, que es más fácil. Claro. Rusia, Brasil, África del Sur. Bueno, es bastante importante, porque de esos socios del BRIC, ninguno Brasil un poco, pero después se desdijo, pero ninguno ha tratado de aislar a Rusia en ningún momento. O sea que empieza también a organizarse el mundo de lo que podría ser nuestro polo. Bueno, y en ese sentido, Leo, creo que no es menor recordar ahora que esta cumbre de la OTAN va a tener 4 países invitados del Asia, del sudeste asiático, del Asia Pacífico, podemos decir, que son Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur y Japón. Y eso también me queda claro, lo sabes bien, Romina, porque en algún momento lo hemos comentado a raíz de mis congresos, mis viajes, por ejemplo, a otras regiones geográficas, por ejemplo, a Qatar, en Oriente Medio, aunque eso es un invento, lo de Oriente Medio en ese sentido, ahí es Asia ya, pero el mundo también tiene otras regiones y no las podemos olvidar, ni en América Latina, pero tampoco podemos olvidar otros países importantes con los que Rusia sigue teniendo no solo relación intensa a nivel diplomático, sino comercial, ¿verdad? Porque ahora estamos en un mundo que se ha visto sobrecogido por esta incertidumbre en las cadenas de abastecimiento, incertidumbres porque todavía veníamos saliendo de la pandemia, no lo habíamos logrado del todo. Tenemos que aprender a coexistir con el virus y distintas mutaciones del mismo, pero hay incertidumbre en los mercados financieros a nivel internacional. La guerra ha creado problemas fuertes para los precios, la inflación al alza, no solo de materias primas, por ejemplo, para América Latina y para Uruguay me imagino que preocupa el precio de fertilizantes, pero también en Europa el precio de la luz, de la energía eléctrica, que está por las nubes, por ejemplo, aquí en España, un día y al otro también, o sea, todos los días Sánchez tiene que salir hablando de esto, ¿verdad?, del precio de la tasa de las diferentes franjas horarias en las que podemos usar la luz, sí o no, y cómo nos la van a cobrar. Pero evidentemente se está en los albores de eso que, como dice Leo, serán distintas reuniones que buscarán también ahí otros países arañar una cuota de importancia, de tener alguna oportunidad de poder ser un actor clave en su región. China, Sudáfrica, que no consigue despegar, Brasil, que ya sabemos cómo está. Entonces tengamos una mirada atenta también a todas estas cuestiones, porque lamentablemente sí o no, pero no todo pasa por Europa ni por Estados Unidos. Susana Mangana, Leo Harari, Gustavo Calvo, gracias como siempre a los tres, un placer y bueno, teniendo en cuenta todos estos acontecimientos que se vienen, en cualquier momento los volvemos a convocar para seguir analizándolos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gracias abrazo. a vosotros, gracias por la invitación. Chao, chao.